Ya podemos empezar. Sí, ya. Adelante. Bien, buenas noches, compañeras, compañeros, amigas, amigos. La Corporación Solidaria de USACH, que viene de hace tiempo preocupada como institución del tema constitucional, que es el tema actual. También durante mucho tiempo hemos estado en el tema de derechos humanos, en el tema general, el tema político y social, ¿ya? Con bastante preocupación de parte nuestra, con bastante dedicación, algunos más que otros, obviamente, pero siempre con bastante esfuerzo y bastante desgaste de parte de nuestros integrantes. A raíz de eso es que surge la idea de realizar este encuentro, cuyo título ustedes ya lo han visto en pantalla, porque yo creo que no está de más decirlo, pero las condiciones de la pandemia nos han afectado a todos, nos han cambiado la forma de vida, las decisiones que tenemos que tomar hoy son diferentes, las decisiones que se toman alrededor nuestro también son distintas, y como nadie aprendió ni tiene experiencia de cómo vivir una pandemia, es muy probable que estas cosas, digamos, puedan tener repercusiones positivas o negativas. Podemos equivocarnos, podemos en general, digamos, cometer errores, y esto obviamente trae acompañado un estrés, digamos, del cual tampoco no supimos cómo lo adquirimos y tampoco sabemos cómo manejarlo. Nosotros, afortunadamente, tenemos dentro de nuestros integrantes a nuestro compañero, nuestro amigo Jorge Elgueta Olivares, quien se va a hacer cargo de la presentación de este trabajo que le ha hecho y que nos va a orientar en cuanto a cómo poder resolver, digamos, el tema del estrés en estos momentos, digamos, que vivimos. Jorge, un compañero nuestro que comenzó estudiando, igual que muchos de nosotros, la Escuela de Arte y Oficios. O sea, entramos muy jóvenes a la universidad a hacer lo que era la enseñanza secundaria en la Universidad Técnica del Estado, la Escuela de Arte y Oficios. Y de allí nos conocemos, allí nos acompañamos, y hoy en día tenemos el gusto y el honor de que él nos pueda dirigir en esta ocasión. Bien, Jorge, pero por favor, digamos, tiene la palabra. Muchas gracias, Rubén. Buenas noches, compañeras, compañeros, amigos, amigas. En estos días estamos recibiendo noticias muy alentadoras respecto al quehacer político, algo que nos ha movido desde siempre, sabiendo que nuestro país se abre a nuevas posibilidades de transformaciones que tanto se requieren. Pero de pronto esa misma alegría y ese mismo entusiasmo nos podría hacer olvidar que estamos en una situación de pandemia, una situación de alcances planetarios que va a tener profundas repercusiones en nuestra calidad de vida, en nuestras formas de vida, en nuestra salud mental, en nuestra salud integral. De tal manera que a mí me parece que es muy importante, junto con celebrar los últimos acontecimientos, que redoblemos los esfuerzos por el autocuidado y el manejo del estrés en estos tiempos. De ahí entonces esta invitación. Lo que me interesa es que podamos de manera conjunta reflexionar respecto a los efectos del estrés y en tiempos de pandemia e instalar estrategias de autocuidado entre cada uno de nosotros, con dos miradas: una, la prevención y la calidad de vida. Les anticipo desde ya que los distintos organismos, tanto nacionales como internacionales, están hablando de que los efectos en la calidad de vida y en la salud mental se van a extender muchos años más del momento en que esperamos que sea pronto, que termine la pandemia. Es decir, se acaba el COVID-19 en algún momento de esta historia, porque eso va a ocurrir, ha sido siempre durante todo el desarrollo de la humanidad, pero aún así
sus efectos a nivel de estrés, tanto en las personas como en las comunidades, como en los países, se van a mantener. Y eso va a determinar también la posibilidad de adquirir enfermedades de distinto tipo en el ámbito de la salud mental. Entonces, hagamos una pequeña recapitulación. Tenemos hoy día la constatación de que nosotros estamos asistiendo a un cambio dramático del mundo como nosotros lo conocíamos. Todo lo que es la vida presencial se acabó. Y eso nos genera, por supuesto, muchos sentimientos y cada uno de ellos más negativos que el otro. Nuestra estabilidad emocional, nuestra estabilidad laboral, nuestras certezas. El ser humano necesita vivir de certezas. Y hoy día, si hay algo que no tenemos, es aquello. Nosotros estamos inundados, ¿verdad?, de incertidumbre. Y eso genera miedo, genera ansiedad, genera angustia. Y por supuesto, genera estrés. En el contexto actual, habría que señalar que hay mucho más de 2 millones de personas que han fallecido en el mundo y se siguen contagiando todos los días. Y se habla también, ya se está viendo con total claridad, porque la ciencia está aprendiendo como nunca antes acerca de esto, que se observan secuelas post-COVID, tanto físicas como psicológicas. Hay un estudio reciente que es bastante elocuente, donde hablaban de un estudio que se hizo en España, precisamente con las personas de la primera línea, es decir, todo el mundo médico, enfermera, auxiliar y todo lo que rodea a los pacientes con COVID, y destacaban entre los efectos, entre las secuelas más graves, estaba incluso la depresión e ideación suicida, de tal manera que es muy severo el impacto que puede tener en las personas que han vivido el COVID. En términos de secuelas físicas, se habla de personas que han tenido que volver a aprender a caminar. Por lo tanto, esto que estamos viviendo puede ser muy dramático y de ahí la necesidad imperiosa de ser cada vez más precavido, actuar preventivamente. Ya sabemos, ¿verdad? Hay un severo impacto en la economía global, cesantía, pérdida de fuentes de trabajo, confinamiento, estrés laboral, y genera esto lo que ya sabemos, que genera la pobreza, lo sabemos perfectamente. Violencia doméstica muchas veces, conductas adictivas. Se ha observado claramente que hay un incremento de consumo de sustancias, drogas, alcohol, etcétera. Si uno lo mira desde el punto de vista de la salud mental, me corresponde a mí como psicólogo de una corporación tener de pronto la necesidad de derivar a algún apoderado, algún paciente para que tenga alguna hora psiquiátrica porque requiere de fármacos y se encuentra con que no hay psiquiatra, o sea, en la cobertura que brinda el aparato de salud pública y privada está absolutamente colapsado. Lo que no solamente está hablando de la historia de precariedad que tiene la salud chilena, sino que también, hay que decirlo, es de tal dimensión esta pandemia que no hay un equipo de salud que pudiera abordar todas las demandas porque son inmensas. Entonces hablemos un poco del estrés, porque de pronto asociamos el estrés como algo terrible y peligroso. Y la verdad que el estrés es entendido como un conjunto de reacciones fisiológicas, como una suerte de mecanismo del organismo para adaptarse a situaciones nuevas, para enfrentar nuevos desafíos. La Organización Mundial de la Salud define entonces al estrés como un conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la acción. De tal manera que per se el estrés no es negativo en sí mismo. El punto es porque actúa como un mecanismo defensivo de carácter biológico, que es imprescindible para la supervivencia. Podríamos decir que si no tuviéramos la capacidad de experimentar el estrés, como especie no hubiésemos sobrevivido. Es, por lo tanto, una experiencia subjetiva. Va a depender de las condiciones de la persona, de sus características, de su entorno. Como ya se ha dicho, todos estamos viviendo en el mismo mar en este momento de la pandemia, pero ya lo sabemos, ¿cierto? Algunos van en transatlántico y otros van en un bote, sino aferrado a un madero. Entonces las condiciones son totalmente distintas.
Me interesa mucho señalar que hay dos elementos que configuran al estrés como un riesgo que hay que considerar. Porque ya lo hemos dicho, el estrés es normal en los seres vivos. Se estresan desde las plantas hasta el Homo sapiens, nosotros. Pero aquí hay dos elementos que configuran una situación que lo hace totalmente distinto. Y por eso que hay que tener cuidado y por eso que hay que tener un estilo de vida preventivo. Y esos dos elementos son, uno, la intensidad del estrés y dos, el tiempo en que el organismo o los organismos o nosotros experimentamos estrés. Es decir, si pensamos la historia de la humanidad de estos últimos 100 años, nunca habíamos vivido algo así y que se prolongue por el tiempo que se ha prolongado. Entonces, si bien es cierto, el estrés en medida normal, el organismo lo puede adaptar, se puede adaptar a él y resolverlo exitosamente. Pero ¿qué va ocurriendo? A lo largo del tiempo, la persona empieza a decaer, se van dando una serie de eventos que van deteriorando su sistema inmunológico, su capacidad para reaccionar, para enfrentarlo, y se va deteriorando, va perdiendo fuerza y va perdiendo una serie de capacidades. A nivel fisiológico, por ejemplo, hay un incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Detengámonos un poco en eso. Fíjense que se ha observado un aumento importante de accidentes cardiovasculares o accidente vascular encefálico, producto de la alza de presión que están experimentando muchas personas. De tal manera que son elementos que hay que considerar. Por otra parte, está esta dificultad respiratoria, sudoración. A nivel físico, tenemos contracturas musculares, cefaleas, cansancio. Perdón. En el tema de la salud física hay un número muy importante de personas que han tenido contracturas musculares producto de estado depresivo, producto de estado de tensión emocional, y han tenido que recurrir a licencias médicas o están imposibilitados de desplazarse precisamente por estas contracturas. Ya lo hemos dicho, el cansancio se siente y se va en incremento en muchas personas. A nivel psicológico, las respuestas son variadísimas: miedo, irritabilidad, enojo, labilidad emocional, tristeza, falta de atención, falta de concentración, alteraciones del sueño y del apetito. Si queremos pensar en nosotros, tendríamos que conectarnos con, por ejemplo, qué tipo de dormir tenemos, cuál es la calidad de nuestro sueño, porque puede ser que tengamos una cantidad de sueño para una persona adulta, aún se habla de 6 a 8 horas, pero la pregunta es, ¿estamos despertando sintiéndonos descansados o despertamos sintiéndonos que estamos como si no hubiésemos dormido? Tenemos problemas de audio. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí sí. A cuidar en la cantidad de sueño que experimentamos y cantidad y calidad. Esa dualidad tiene que estar presente. Vamos a hablar muy ligeramente acerca de la fase. En primer lugar, hay una manifestación que es inespecífica, en donde el individuo siente que está pasando algo que le impide adaptarse, está enfrentando entonces el estrés. Luego viene la fase de resistencia, donde las personas o los organismos intentan abordar esta experiencia nueva, pero poco a poco se van debilitando, hasta llegar a un periodo de extenuación, donde las personas, los organismos, van teniendo un agotamiento, un desgaste muscular, problemas psicológicos más serios y somatizaciones. Entonces, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de una experiencia subjetiva que se está incrementando en el tiempo, se permanece en el tiempo y de una alta intensidad, y nos va a generar distintas dificultades en todos los ámbitos. Y uno de ellos es precisamente la salud mental. La salud mental para la Organización Mundial de la Salud es un estado de bienestar en donde las personas son conscientes de sus propias capacidades,
pueden afrontar las tensiones normales de la vida, pueden trabajar de manera productiva y pueden hacer una contribución a la comunidad. Entonces, acá, ¿qué es importante de señalar? Que para muchas personas estas tensiones que están viviendo son demasiado grandes, demasiado potentes para sus propias capacidades. Y entonces sobrevienen las enfermedades. Y eso va a repercutir, por ejemplo, en el evento que puedan contraer el COVID. De tal manera que es tremendamente importante promover entonces esta salud mental, que ya veremos cómo poder hacerlo. En los niños y adolescentes se ha establecido que esta salud mental supone capacidad de aprender, capacidad para relacionarse adecuadamente con las familias, con los hijos, con los adultos significativos. Tiene que ver con un sentido de identidad y de autoestima. Y le permite entonces a los niños y a los jóvenes avanzar armoniosamente en los hitos de cada etapa del desarrollo. Entonces, nosotros podemos tener una adecuada salud mental y podemos aventurar eso, puesto que como institución, como organización, hemos estado trabajando en distintas áreas que nos parece pertinente en este momento de la historia del país, pero en nuestro entorno podemos tener sobrinos, hijos, nietos que estén teniendo serias dificultades. ¿Y qué se ha visto? Se ha visto que los niños están presentando, por ejemplo, irritabilidad, desmotivación para conectarse a las clases online, agresividad, introspección excesiva, tendencia depresiva, llanto, en fin, conductas disruptivas que son ajenas a lo que él tiene habitualmente, a lo que él presenta. Y eso significa entonces que se está viviendo en una situación de estrés. Y todo esto es muy importante porque la salud mental de un niño va a tener una directa relación con la salud mental que vaya a presentar en la adultez. Por lo tanto, acá sí hay dos ejes que hay que tener en consideración. Uno de ellos es la prevención, la calidad de vida. Porque como se los reitero una vez más, se supone que el impacto del COVID, de la pandemia, va a durar mucho más en las personas una vez que haya sido controlado. Ahí lo dice con toda claridad, un texto que tomé de una revista especializada. El COVID-19 va a tener un impacto en la salud mental de nuestra sociedad al corto, al mediano y largo plazo. Entonces, una vez más, prevención y promoción de salud mental. Entonces, ¿de qué se requiere hoy día? Que seamos nosotras las personas naturales, la familia, las comunidades, las instituciones, quienes nos involucremos activamente en asumir un rol protagónico en la prevención y el cuidado de la salud mental. Si miramos críticamente la salud que tenemos en nuestro país, ya lo sabemos, no es buena, es muy deficitaria, y durante este tiempo que ha durado la pandemia, las autoridades han sido incapaces de brindar una salud como la que las personas requieren. ¿Qué nos queda a nosotros? Tenemos que asumir un rol protagónico, y eso significa asumir conductas de autocuidado. Bueno, la idea entonces es que esta estrategia de adaptación y respuesta que implementen las personas, las familias, las comunidades, sean consensuadas y permanentes en el tiempo, ya que estas conductas, estas respuestas, estas estrategias van a gravitar en la salud física y mental, y también en las necesidades básicas presentes y futuras. Como podemos ver entonces, hay momentos en que la propia comunidad, tanto abandonada por las autoridades pertinentes o incapaces de lograr satisfacer todas las demandas de salud, es la que tiene que actuar. Y en eso estamos. Vamos a repasar un poco lo que son las fases psicológicas. Ahí está la montaña rusa, porque en verdad estamos en eso. Estamos en una montaña rusa de emociones. Estamos en un enjambre emocional que nos va cambiando de un momento al otro. Entonces, desde el momento que nosotros supimos, hemos ido pasando por distintas etapas, algunas que fueron más intensas que otras, algunas que nos afectaron mucho más que otras, pero en eso hemos estado nosotros transitando entre angustia, ansiedad, miedo, esperanza de que esto va a resultar, que el virus cede y luego aparecen nuevos fallecidos y nos volvemos a angustiar, pensamos en nuestro mundo laboral y seguimos en esta espiral
que no acaba todavía. La primera fase es la negación. En términos generales podríamos decir que la negación es un mecanismo defensivo en donde uno trata como simplemente de cerrarse esa posibilidad. Cuando ocurre un cambio no deseado, uno dice, esto no puede pasar, eso nos puede ocurrir en cualquier momento. Y es una fase muy difícil de asimilar. Luego de eso viene la ira o la rabia. Nos enojamos con el sistema, con la gente que no asume conducta de autocuidado, con las medidas que toman las autoridades. Vamos transitando en eso. Y si ustedes se fijan, todo esto tiene una carga emocional que se va acumulando. Importante, muy importante señalar que cuando nosotros experimentamos el estrés con la intensidad que lo estamos experimentando y durante el tiempo que lo estamos viviendo, se van produciendo liberación de ciertas neurotransmisores en nuestro organismo que van a promover distintos cambios que en algún momento fueron benéficos, pero en alta concentración van deteriorando el organismo. Una de esas sustancias es el cortisol. Una psiquiatra española, Marian Roja, explicaba que el cortisol demora 6 horas en degradarse en el organismo. El organismo, en otras palabras, se demora 6 horas en transformar este cortisol para que ya no sea tóxico. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que nosotros a lo largo de la mañana ya tenemos dos noticias que nos complejizan. Un familiar que está enfermo, otro que está cesante, una situación que estemos viviendo, una noticia que escuchemos, ya nuestro sistema inmunológico se dispara, nuestro cortisol se dispara y estamos entonces en presencia de niveles tóxicos. Otra de las características o de las experiencias que hemos tenido nosotros es el miedo. Asumamos que el miedo es una de las emociones más profundas, más arraigadas en nuestra dotación genética. Y es, de algún modo, eso también nos ayuda, nos beneficia. Cuando es sano, cuando nos hace ser prudente, entonces nosotros tomamos precauciones y este miedo nos ayuda a decir, bueno, no voy a hacer esto, no vaya a hacer lo otro. Pero cuando el miedo se hace profundo, nos paraliza, nos inmoviliza. Entonces se transforma en un miedo tóxico, aparecen ciertas conductas más bien de carácter histérica o conductas compulsivas. Es cosa de ir a un centro comercial o ver en la televisión cómo la gente se agolpa, hace colas para comprar cosas que son absolutamente prescindibles. Pero ahí están, es como una suerte de mecanismo interno que si yo compro tal o cual cosa, tal o cual bien de consumo, estoy normalizando mi vida, porque eso es lo que queremos. Y no entendemos, primero, que en la sociedad que vivíamos ya no era normal. El año 2015, importante dato, el médico de apellido Paz señalaba, Rodrigo Paz señalaba, Chile es un país brutalmente enfermo. Imagínense, 2015, Chile es un país brutalmente enfermo. Así es el título, Diario de Tercera. Y luego viene el estallido social, y luego viene la pandemia. Entonces, si pensamos en nuestra salud mental como país, evidentemente que es está muy deteriorada. Aparece también otro sentimiento, otra emoción, la tristeza. Nos abaten la cantidad de personas que han fallecido. Ya a esta altura algunos tenemos personas en nuestro entorno que ha fallecido o que se ha enfermado. Y eso por supuesto nos afecta. Pero es un momento en que empezamos a poner en juego precisamente algo que es inherente al ser humano y que es la capacidad inmensa de adaptación. Empezamos a aceptar, esta es la realidad, este es el país que nos tocó vivir, esto es el planeta y el tiempo que nos tocó. Y en eso empezamos a adaptarnos, a adquirir nuevos hábitos, a ganar confianza, a aprender a convivir con esta realidad. Y entonces, si estamos en esta línea, vamos a tener ciertos aspectos positivos. Empezamos a encontrar aspectos positivos. Nosotros nos quedamos, como corporación, digo, nos quedamos aislados, pero no nos quedamos cada uno en su casa. Aparece los liderazgos claros que dicen, oye, tenemos que hacer algo, comuniquémonos, y hemos implementado una propuesta de trabajo, en fin, de conexión con el momento político que estamos viviendo. Eso es
ni más ni menos que una clara muestra de que somos una institución que está viva, que se adapta y que adquiere nuevas formas para enfrentar la realidad. Y entonces podemos decir que podemos estar en condiciones de ayudar a otros más bien desde un estado de serenidad y no desde el miedo. Va a llegar el momento en que esta crisis, como tantas hemos vivido, va a ser historia y van a aparecer, por supuesto, nuevos problemas, pero hemos ido aprendiendo como sociedad, como personas, y a pesar de las pérdidas, a pesar de, los, de las muertes, a pesar de todo el dolor, tendremos que adaptarnos, es lo esperable. Les voy a hacer una encuesta, por favor, en su foro íntimo ustedes la responden, después podremos dialogar si les parece, pero las preguntas son estas. ¿Te has dado cuenta, reconociendo nuestras emociones, el título, has reaccionado impulsivamente en tus últimos tiempos en pandemia? ¿Te das cuenta que te enojas y te deprimes ante cualquier situación de estrés? ¿O bien te das cuenta que te cuesta mantener la atención en algo concreto durante un tiempo prolongado? ¿O estás muy a la defensiva? ¿O te muestras impaciente? O podría agregar yo, o ha estado agresivo, o ha estado poco tolerante, o ha estado un poco nostálgico o lábil emocionalmente. Bueno, si estamos respondiendo que sí a estos ítems, significa que tenemos que aplicar entonces el control emocional. Nosotros tendemos como cultura a privilegiar, y nuestra querida UTE a privilegiar una parte de nuestro ser que es la dimensión intelectual, pero de pronto dejamos de lado lo socioemocional, lo afectivo, que es muy importante para la salud también. Así que hagan ese ejercicio y si es que tienen mucho sí ahí, tendríamos entonces que aplicar ciertas estrategias para lograr un autocontrol emocional. Primero, ayer hablábamos acerca del tema de la mentalidad positiva. Dice que es tan importante esto. Hay un científico, un neurocientífico japonés que llegó a determinar que cuando las personas pensaban positivamente, podían incidir en ciertas estructuras de su cerebro. Es decir, el pensamiento positivo, señala él, puede generar un cambio de una porción de un gen llamada telómero. Y eso es un dato que antes no se sabía. Siempre hemos sabido que mirar las cosas positivamente, que va a venir algo mejor, el vaso medio lleno, lo sabíamos. Pero saber que este pensamiento puede incidir en nuestro cerebro, esto es algo nuevo. Por esa experiencia se ganó el premio Nobel. Entonces, esta mentalidad positiva nos va a permitir entender que todos los cambios pueden ser oportunidades para seguir aprendiendo y avanzar como colectivo, como personas, como sociedad. Ejercicio para el control emocional, importante en estos tiempos. Primero, saber que están ahí. Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos. Hay una entidad patológica, la depresión, y hay un fenómeno que tiene alguna incidencia que se llama aplanamiento afectivo. La persona tiene dificultad para experimentar ninguna emoción, ni alegría, ni tristeza, ni dolor, nada. O sea, no, simplemente está en un estado tal que está aplanada emocionalmente, lo cual le resta, por supuesto, toda una dimensión de su experiencia de vida. Entonces debemos saber cuáles son las emociones que estamos sintiendo, qué pensamientos las gatillan, cómo reacciono yo y evaluar también el impacto en el estado de ánimo. Lo más importante es reconocerla, conectarnos y expresar esas emociones. Consejos para mantener autocontrol emocional diario. Mantener una rutina de ejercicio. Los expertos hoy día, sobre todo en tiempos de pandemia, son muy insistentes en este punto y yo lo creo firmemente. ¿Se recuerdan que en algún momento les dije que el cortisol que genera el estrés permanece durante 6 horas en el organismo? Bueno, la única forma de reducir ese cortisol es a través de la actividad física. La actividad física entonces genera una transformación de ese cortisol y lo elimina. Por lo tanto, si queremos mantener un estado de bienestar, debemos promover en nosotros una rutina de ejercicio, incorporar prácticas de relajación muscular progresiva. Son todos estos elementos que vienen de la yoga. Incorporar prácticas de respiración consciente, enfocarse en pensamientos y
y actitudes y emociones positivas. Y últimos sugerencias, focalizar cómo enfrentar entonces situación de pandemia, ese es el título, ¿verdad? Estrategias para enfrentar la pandemia. Focalizar los esfuerzos en el cuidado de la salud y el bienestar psicológico de la familia. Eso sería un tema muy importante. Es decir, hoy día, junto con la salud global integral, está la salud mental como un foco donde el grupo familiar, las instituciones deben poner sus esfuerzos. Establecer acuerdos de cooperación y apoyo emocional, evitar la sobreinformación, que ya sabemos nos puede generar mucho estrés, promover también espacios de intercambio donde cada uno de nosotros pueda expresar sus emociones, sean cual sea esta, y eso por supuesto en el ámbito familiar. Establecer redes de apoyo y contención emocional virtual con familiares y amigos. Algunas otras, manejar adecuadamente el tiempo, los recursos económicos, practicar el hobby, este tiempo de hacer cosas que no pudimos hacer. Ahora tenemos mucho tiempo en casa. ¿Qué nos hace bien? Lo que sea, desde jardinear, maestrear, leer, pintar, construir, etc. Promover comunicación efectiva con nuestras figuras significativas, hacer ejercicios de meditación y yoga, aprender cosas nuevas. Muy importante para nosotros que estamos en la última etapa de la vida, tercera edad y adelante, promover o sea, generar nuevos desafíos intelectuales. Ya sabemos, el estrés tiene una fase positiva y una negativa. Hay que identificar cómo nos afecta a nosotros, que siempre es distinta a otros, porque es una experiencia subjetiva. Promover una actitud mental positiva, dieta sana, actividad física, cuidar el peso corporal y, importante también, desarrollar la imaginación y la creatividad. Algunas más, promover un clima empático, tolerante, comprensivo entre todos. Sabemos que estamos de pronto muy explosivos, muy cambiantes en nuestro estado de ánimo. Realizar actividades lúdicas, establecer rutinas mínimas de trabajo, de actividades diarias, que le dé la sensación de que tenemos cierto control sobre eso, porque lo que nos genera la tremenda ansiedad es esto de no controlar nada. Fomentar la lectura, la actividad física, la práctica del yoga. Y eso es, compañeros, compañeras, me parece que dada la intensidad, como decía, del estrés que estamos viviendo, es tremendamente importante poder promover estas estrategias porque, como les decíamos, va a tener un impacto en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Así que voy a ver un par de chats acá. Aquí están saludando algunos. Omar Bermúdez, saludos a todos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, o bien compartir, porque en estos encuentros lo más importante es que cada uno diga, mira, yo he hecho esto durante este tiempo para enfrentar el estrés y me ha ido bien. Entonces, se trata también de que podamos intercambiar experiencias sobre cómo lo han abordado ustedes. ¿Puedo? Sí. Adelante, adelante. Compañero, independiente de la formación marxista que me acompaña ya en la adultez, en una época que estaba próximo a terminar con mi hermano en la UTE Antofagasta, surgían dudas como, ¿y en qué iría a trabajar? Y me atormentaba un poco con eso. El año anterior yo me fui a San Juan de Llolleo para refugiarme allá un poco del estrés acá de la ciudad de Santiago. Y llegué más o menos en marzo. Ese sector es muy húmedo. Y luego me comenzó a atormentar un poco el cambio de condiciones, después de haber estado 21 años en Calama. Bueno, y a seguir me comenzó a atormentar la soledad, porque mi compañera está cuidando de 2 nietos. Está en Macul y está... Entonces se produce ese distanciamiento.
reconocer que yo iba a ese lugar donde se recuerdan ustedes la segunda vivienda justo en ese periodo. Entonces, hasta los vecinos preguntaban por algo así, ¿no? Si yo estoy acá por una decisión de cuidado médico, etcétera. Y tú tienes razón, Jorge, esa casa tenía un patio disponible y no había jardín ni árboles. Y eso me ayudó mucho, extraordinariamente, porque siempre me ha gustado a mí la jardinería. Y era como ver todos los días nacer algo nuevo en un arbolito, en una planta, o que no se me muriera, y del riego, etcétera, condiciones. Y la otra parte tenía que ver con lo otro que hablas tú. Bueno, a mí me gusta escribir. Y viví todas esas emociones. Lloré, me recuperaba, salía a caminar, y como soy parlanchín, bueno, también quien pillaba le hablaba, porque también apareció eso de conversar con uno mismo. Una persona me contó algo respecto de esto, y me dijo, mira, ¿sabes qué? Cuando yo fui a ver a mi padre al sur, un compañero comunista, contador, que se tuvo que ir de la comuna de Cerrillo al sur, por otro trabajo allá, en la casa que estaba solo, tenía 2 sillones, y se cambiaba de posición, se iba de un sillón al otro para responderse. Eso, compañero. En la soledad misma, ¿ah? Exactamente. Es cosa seria. Muchas gracias, Omar. Mira, hay un par de cosas que tú señalaste que a mí me parecen tremendamente importantes destacar. Una es esto de escribir. Existe en la psicología una corriente, la psiquiatría también, una corriente que se llama los relatos terapéuticos. Hemos insistido muchas veces en la necesidad de ir contando la historia. Emilio ha sido muy elocuente en eso, porque el hecho de escribir los sucesos que nosotros hemos vivido, muchos de los que estamos acá hemos vivido momentos muy traumáticos y muy diferentes, significa poder conectarte con las emociones, y eso es un acto muy sanador. De tal manera que lo que tú estás haciendo y a ti te gusta escribir, sigue haciéndolo, contando tu experiencia, volcando tus emociones. Eso me parece muy sanador, y aparece también de la mano de la creatividad, ¿cierto? De la mano de la creatividad. Y por otra parte está el hecho de conectarte con la tierra, la jardinería, el plantar. Eso es una actividad tremendamente sanadora, gratificante, que te hace sentir muy bien, que te hace vivir el momento, porque al final, ¿qué ocurre? Uno tiende a no vivir el instante, las personas que tienen la depresión viven pensando en el pasado, en lo que hicieron o en lo que no hicieron. Las personas más ansiosas viven proyectándose en un futuro, y que siempre lo ven como bastante amenazante. No vivimos el aquí y ahora. Los psicólogos hablamos mucho de eso. Vivir el aquí y ahora con quienes estemos y donde estemos. Así que me parece dos buenas experiencias que estás haciendo, Omar. No las abandones, porque van a ser parte de tu autocuidado. Muchas gracias. Otros testimonios, compañeros, me parece muy importante que cada uno cuente cómo lo estaba haciendo. Se lo digo de la siguiente manera: si estuviéramos tan mal, no estaríamos acá esta noche, estaríamos en otra parte. Entonces, algo han estado haciendo que ha resultado, y compartamos. Apolo. Apolo. Sí, gracias, Rubén. En realidad quería compartir dos experiencias. La primera es como medio divertido. Acá conmigo trabaja don Pedro, que es una persona que me ayuda en toda la cosa de jardinería. Bueno, estuvimos un mes en cuarentena aquí en Curacaví, y él se tuvo que quedar en su casa. Y bueno, recién esta semana se levanta la cuarentena y volvió a trabajar. Y él es jardinero. Entonces volvió enojado, lo notaba irritado, y yo lo miraba de lejos nomás. Pero resulta que estuvo lunes, martes y miércoles jardineando, y hoy día es otra persona. Entonces apunta a lo que tú dices, o sea, se viene aquí a mejorar, trabajando en una cosa básica que es como la jardinería. Así que le voy a quitar la pega. Me quedo yo.
Claro, tiene que agrandar el jardín. Claro, pues, Claro, realmente, o sea, se notó un cambio extraordinario en su actitud, digamos. Él es muy bueno para conversar y, como les digo, el día lunes llegó y se notaba un tipo huraño, pues. Entonces, claro, efectivamente lo que tú dices es muy valioso. O sea, actividades anexas, bueno, puede ser la jardinería, lo que nosotros hacemos en el grupo de la corporación, que es tener esta cantidad de diálogos que nos han servido mucho. Hemos tenido enseñanza, hemos logrado conectar con personas del mundo intelectual bastante importantes. claro. Y todas esas cosas ayudan. Ahora, lo que sí me pregunto es qué hace la gente que vive en un departamento de 40 metros cuadrados, papá, mamá, la abuela, 3 cabros chicos o 4, donde no hay ninguna posibilidad de hacer nada, solamente darse vuelta, ir a trabajar en la mañana, subirse al micro lleno, al metro lleno. ¿Qué posibilidades tienen estas personas que tristemente viven esa realidad económica tan complicada? El gobierno no hace nada. Y ahí me voy un poquito al lado político. O sea, ¿cuál es la situación de la psicología y la psiquiatría hoy y qué propondrías tú para esta actitud de sanación mental y un estado positivo? Porque Bueno, hoy día, por lo que uno ve, no hay nada, o muy poco, de ayuda del Estado a esta parte de la salud que es tan importante. claro. Bueno, me remito para partir en relación a tu pregunta, Polo, a lo que dice el doctor Rodrigo Paz, psiquiatra, donde hacía una feroz crítica, ¿verdad?, a- al sistema, al sistema neoliberal en su artículo que yo les mencionaba, Chile es un país brutalmente enfermo. Entonces él decía, está enfermo de depresión, de angustia, de sentimiento de fracaso, de frustración, está enfermo de injusticia, de abuso, eso es. Entonces, acá la salud mental es parte del panorama. Si no hay un cambio estructural en nuestra sociedad, difícilmente se va a lograr. Pensemos que la salud ya está muy contenida en su presupuesto. Apuesto que adivinan cuál es el ámbito de la salud que tiene el menor presupuesto. La salud mental. Entonces, acá vamos a tener una secuela de enfermedades psiquiátricas, psicológicas, una vez que esta situación de pandémica termine, que va a ser muy demandante por muchos años. Es decir, hay un deterioro importante de la calidad de vida. Por eso que es tan importante los cambios que todos estamos anhelando y de algún modo con nuestro voto impulsando, porque si no hay un cambio en lo político, en lo estructural, en la economía, es difícil, no puede ser separado de todo aquello. Así es. Gracias, Jorge. Gracias a ti, Apolo. ¿Un otro compañero que quiera decir algo, contar alguna experiencia, hacer alguna consulta? Por favor, levanten la mano o siéntanse con la libertad de hacerlo. Alexis. Bueno, gracias, Jorge, por tu exposición. Me queda claro que he pasado, estoy saliendo de un estrés que tú conoces. Entonces, la experiencia, tanto como de Omar y Apolo, a mí me ha servido que, independiente del tema de mi separación y otro problema grave familiar, el hecho de vivir en un lugar donde puedo caminar y trabajar y aplicando un poco las normas leninistas de organización y lo que aprendimos en la universidad, yo me realicé una especie de carta GAN para no hacer todos los días lo mismo. ¿Ya? Claro que debo reconocer que he tenido varias veces esto de que hasta la pared se enoja conmigo. Porque no, le pregunto y no me responde lo que yo quiero escuchar o indicar.
Entonces, yo creo que aquí hay situaciones personales distintas. Nosotros recién estamos aprendiendo a conversar entre nosotros algunos de los problemas que nos aquejan. Siempre nos hemos ido para adentro en nuestros problemas y hemos sido campeones para tratar de solucionar los temas de otros. ¿Ya? Es complejo, es difícil, y sobre todo cuando uno cree ser autosuficiente y dice, no, de esta voy a salir con algún amigo que me dijo algo, con otro, o alguno que llama para saber cómo uno está. Pero lo fundamental es que creo yo que en mi caso sirve, independiente de lo que se arrastra, es realizar labores distintas todos los días. Yo no tengo la capacidad de Omar de escribir, pero sí he aprovechado en las nuevas formas de comunicarse, de repente hablar un poco más de lo suficiente y de repente enojarse hasta con los amigos, porque uno llega a ver que todo lo que uno opina es medio inútil. Y eso pasa también porque a lo mejor uno en esta situación no sabe expresar bien lo que quiere comentar y decir. A mí, afortunadamente, estos últimos meses me ayudó mucho el trabajo partidario de ir a las ferias, a conversar, porque entre todas esas otras cuestiones que uno tiene, yo estoy, que me sirve como una tabla de salvación, que yo estoy 3 días a la semana completamente dedicado al cuidado de mi anciano padre, y me desligo de todo lo demás. Entonces, salvo que hay que estar en el Zoom de la corporación a las 8 de la noche, pelear que el internet se cae, como anoche se me cayó y no alcancé a ver el final, ¿ya? Y se va mezclando una serie de cosas. Yo creo que lo principal que debemos tratar de empezar a entender es que debemos conversar los problemas que tenemos entre nosotros, o con alguno de los que nos estamos viendo, ¿ya? Y de vez en cuando nosotros mismos o yo mismo preguntar ¿cómo estáis? ¿Qué hay hecho? ¿Qué no hay hecho? ¿En qué invertiste el 10%? ¿Cómo lo voy a hacer? Que sirve para que uno empiece a las neuronas a trabajarlas de otra manera. Aprovecho de saludar a compañeros que no había visto hace mucho tiempo, al compañero Julio Coloma, que hace mucho tiempo no nos vemos físicamente, ¿ya? Y a otros que estoy ubicando recién, pero que por este intermedio veo y leo lo que aportan a las reuniones. Es básicamente eso, dejar de sentirse solo uno, para poder salir de este tema con la ayuda de sus amigos o algún familiar que así lo vea y que diga, no, tenemos que conversar. Los que estamos separados y vivimos solos sabemos que es completamente difícil conversar con las paredes. Querido Alexis, muchas gracias. Me parece que has puesto acento en algo que yo creo muy relevante y comparto contigo. Creo que nosotros tenemos una historia que ha privilegiado el ámbito intelectual, el ámbito político, y de alguna u otra forma nosotros no nos aproximamos sensiblemente a nuestra dimensión más emocional. Y creo que ahí se pierde la posibilidad de ser más integrales. Entonces, si bien es cierto el quehacer político, el quehacer intelectual puede ser tremendamente gratificante para un ser humano, y lo es, por supuesto, pero no va a reemplazar la dimensión íntima, la dimensión personal. Entonces, de pronto, la actividad política, la actividad intelectual, cualquier actividad se transforma en una suerte de escapismo para no estar con uno. Y eso no sucede más seguido de lo que tú piensas, porque tenemos una formación científica nosotros. Nosotros venimos de la aula, matemática, la racionalidad. Si estuviéramos hablando con un grupo de arquitectos, esto no pasaría.
todo el mundo habla y comenta. Entonces nosotros podemos hablar de todo, y hablamos de Mar hasta Marcuse, y de no sé qué, hasta Mao, pero no me pregunte lo que me está pasando a mí en mi foro interno, porque eso me lo guardo. Y nosotros tenemos muchas cosas que decirnos. Nosotros tenemos muchos dolores que abordar. Nosotros hemos sido, muchos de nosotros vivimos la tortura, vivimos situaciones muy difíciles, de riesgo, etcétera, etcétera. Y esas cosas nosotros no las hablamos, nunca las hablamos. Entonces, creo que es importante en este tiempo que nos queda, en términos de estar más productivos, de tener una mejor calidad de vida, eh, y ser más propositivos con las nuevas generaciones, es que nosotros vayamos enfrentando nuestros dolores. Por eso creo que fuiste muy generoso, Alexis. Obviamente, si tú no lo hubieses hablado, yo no lo hubiese dicho por un tema de respetar tu intimidad en un espacio público, pero somos todos amigos y nos tenemos mucho cariño. Entonces, la separación es dura, hay momentos muy duros. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos quedamos solos, nos llenamos de más pegas políticas, nos llenamos de más trabajo y no abordamos eso. ¿Por qué? Simplemente porque no lo sabemos. Entonces, espacios como este me parece que si tienen un valor, es para decir, yo también tengo una dimensión íntima, privada, que tiene que ver con mi sentimiento, con mi afecto. Porque eso no va a ser resuelto por la vía de me centro en mi ser político. No sería sano, digamos, que el ser político aplaste al ser íntimo, porque al final, ¿de qué se trata la construcción política? Se trata de generar sociedades felices, que la gente viva vidas plenas, contento de existir. Yo creo que eso es. Entonces ahí la dimensión humana, la dimensión política, el quehacer intelectual, se reúnen en todo. Si uno se queda pegado a una sola cosa, no es posible. Hablemos desde la definición, ¿no es cierto?, de la salud, es el completo estado de bienestar biopsicosocial. Cualquiera de esas dimensiones tiene que ser tratadas con la misma importancia. Entonces, creo que en eso nosotros como cultura hemos dejado de lado el aspecto emocional, lo hemos soslayado. Muchas gracias, Alex. Perdón, compañero, yo quisiera agregar algo. Ha aceptado estar con nosotros por invitación mía el compañero Patricio Linares, gran compañero de la UTE Antofagasta de Ingeniería Química. Y ustedes lo habrán visto hace poco que estaba ahí, visible, se escondió. Saludar también a Alexis, la reflexión de Alexis. Resulta que acá estoy en Dominica, en Recoleta ahora, en 39 metros cuadrados. Claro, estoy solo. Pero otra cosa que me ha ayudado, compañero, como yo estoy operado en marzo de hernia inguinal, muy temeroso porque es mentira que en el caso mío que después de 48 horas de una operación laparoscópica tú te podés salir a trabajar y ya como que no hubiera pasado nada. Mentira. Como un mes y medio me demoré en recuperarme y comencé y me fui aquí a la avenida Perú, pues, compañero, que es en Bandejón Central, a hacer ese ejercicio tan bueno que en las mañanas, ir a caminar, ya no troto ya, pero al final comencé a hacer amistades, pues, compañero, porque me nace conversar, porque la gente, porque la verdad sea dicha, yo viví en Brasil una parte de mi vida, en exilio, hasta el año 88, 79, 88. Entonces yo me aprendía, me hice, me dije, chucha, nunca capaz que hubiera nacido acá, porque cómo soy tan parlanchín. Y en Brasil la gente conversa, se comunica. Y llegar a Chile fue horrible, el año 88, la gente no conversaba. Así que me comencé a adaptar a eso. O sea, ya he vivido varias etapas de estrés en mi vida, pero esta es la más dura, compañero.
que nos vaya bien, así que yo lo invito a que hablen, que cuenten su experiencia, no se la guarden. Nada más, don Jorge, disculpe. Gracias. Así. Excelente aporte. A ver, Fernando. yo, Jorge, a ver, mira, muy interesante tu entrega. Yo creo que me habría gustado tenerte después del 11. Porque resulta que, sin embargo, digamos, hemos vivido una situación pandémica en donde a lo mejor enfrentábamos, si nos enfermábamos, la muerte. Pero de todas maneras era una muerte digna, aunque fuera por una enfermedad. Pero después del 11 de septiembre enfrentábamos otra muerte, que era ser asesinado y desaparecido. Entonces, yo creo que al menos nosotros, o los que estamos acá, si bien no tuvimos la opción que hoy día tenemos de tener estas inducciones para enfrentar, digamos, estos momentos difíciles, nos encontramos un poco preparados, producto de la situación que vivimos después del 11 de septiembre, donde tal vez, digamos, no tuvimos otra opción que escondernos, que encerrarnos en un lugar o en algún momento salir y sentirse perseguido, sentirse observado, sentirse vigilado. Entonces, yo no quiero, no es mi ánimo, digamos, menospreciar lo que tú hiciste. Yo hago una comparación de los dos momentos, ¿ah? De los dos momentos. ¿En qué contexto? En el contexto de que no tuvimos, hoy día afortunadamente existe la tecnología, existe esta manera de poder ayudarte. En esos momentos no teníamos ni tecnología y nos aislamos. Entonces, yo creo que este proceso que estamos viviendo nos ha ayudado de manera, digamos, a entender más cómo enfrentar las situaciones. Y no las situaciones pandémicas. Si este país también tenemos que mirarlo desde el punto de vista político, que no hay que descartar, digamos, cualquier situación problemática que nos pueda afectar, digamos, políticamente al país. Porque el capitalismo y el imperialismo no descansan. Y no podemos descartar que en algún momento con un nuevo gobierno, no digo nuestro total, pero más afín a nuestras convicciones, a nuestros ideales, el imperialismo norteamericano trate una vez más de hacer cualquier jugada en el país. Pero me parece, digamos, realmente, te lo digo a ti, Jorge, me parece realmente atingente esta educación que tú has hecho. Muchas gracias. Gracias. Mira, hay un tema que me hiciste recordar que me parece sustantivo mencionarlo. Hoy día se está hablando en los distintos países latinoamericanos que han vivido situaciones de dictadura como la que nosotros vivimos. Hay una entidad patológica que ha ido surgiendo y que está denominada como transmisión transgeneracional del trauma. Es decir, quienes fuimos víctimas de tortura durante el 73, tenemos algún daño psicológico muchas veces no resuelto, y ese trauma que nosotros hemos vivido somos capaces de transmitírselo a nuestros descendientes, a nuestros hijos, a nivel psicológico, por supuesto. Entonces, uno de los temas que se está preocupando a la psicología y la psiquiatría precisamente en el ámbito de los derechos humanos es promover una mayor salud mental entre las personas que han sido víctimas de tortura, porque ese trauma que muchos de nosotros tenemos, pese a que somos resilientes, lo podemos transmitir a otros. Y eso es claramente señalado. Cuando tú lo hablaste, lo recordé, me pareció importante de señalarlo.
Nuestro compañero que quiera pedir la palabra, compañeras. Ahí estamos. Miguel Gaete. ¿Se escucha ahí? Sí, ¿te escucha? Sí, Miguel. Mira, estaba haciendo una reflexión en la situación actual. Bueno, yo estaba bastante tranquilo en realidad porque entré hace unos 5 años atrás en un proceso de depuración. Lo primero que tuve que hacer fue eliminar la ansiedad, bajar las revoluciones, vivir más tranquilo, vivir más lento. Y eso me ha permitido ir reflexionando respecto del quehacer diario y del devenir de la vida en el fondo. Y ahora que están hablando de la parte, de toda la parte que vimos post 11 de septiembre, yo creo que inclusive nosotros en mi partido, en algún momento le pedimos a los compañeros que existieran 48 horas la tortura y después hablaran y entregaran todo el tiempo más o menos que podíamos desmantelar el lugar y sacar a la gente que teníamos que sacar. Entonces ya podía entregar nombres y situaciones. El problema nuestro en este minuto, con la pandemia, es que no sabemos cuándo termina. Entonces, yo creo que el ejercicio de saber que esto tiene una fecha de término es re importante. Es como cuando uno lo dejan trabajando y no sabe cuándo va a salir. Si a mí me dicen que voy a trabajar 2 horas extras, bueno, hago el esfuerzo y sé que las 2 horas se terminan en algún minuto. El punto es cuando no me dicen que son 2 horas. Esta pandemia, la verdad es que, como es nueva, y como aparte de eso se ha manejado muy mal, no tiene fecha de término. Y esa incertidumbre, yo creo que es la que nos va matando. Como ejercicio personal, en los momentos de tortura también, yo siempre pensaba que iba a terminar. Bueno, decía yo, lo normal es que las sesiones de tortura eran entre 2 y 3 horas. Entonces yo sabía que iba a terminar. Y después de eso ya venía un relajo. No se iba a terminar, pero en el minuto sí, bueno, 3 horas y ya. Entonces, el tener plazos, el saber que esta pandemia se va a terminar. Tenemos que tener el convencimiento que va a terminar. Entonces, para que nos dé la tranquilidad y poder aguantar. Porque si seguimos pensando que esto es interminable, no vamos a soportar emocionalmente. Eso. Bueno, punto. Claro, necesitamos de certeza nosotros, pues nuestro psiquismo necesita de regularidades, de tiempo, de límites. Vivimos manejados medibles, y cuando no tenemos esa certeza, evidentemente que genera mucha angustia, por supuesto. Sí, bueno, nosotros, lo que les decía, nosotros empezamos a comprobar de que la tortura, si se alargaba, al final era una locura. Pero si tú puedes resistir, si sabes que son 2 días y que en 2 días tus compañeros van a desmantelar un lugar, te las aguantas nomás. Pero si no sabes, ¿qué pasa? O sea, si no tienes plazos definidos y determinados, chuta, es recontra difícil aguantar tanto. A nosotros, por lo menos, en mi partido lo empezamos a manejar de esa manera, de tal forma de que los compañeros no se suicidaran en el fondo, porque seguir aguantando más allá de lo que tu cuerpo te permite, de lo que tu cabeza te permite, es fatal. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario de cómo están enfrentando Elba Aurora Madrid? Cariños grandes para ti. Primero que todo, disculparme por entrar tan tarde, que estaba terminando un trabajo y me fue imposible. Primero, bueno, agradecer esta invitación que me hizo Emilio y preguntarle a Miguel Gaete,
¿cómo logró, dice, pudo manejar la ansiedad? Yo todavía no lo logro. Yo tengo, y además otra cosa, tengo dos extremos. El primer extremo fue hace algunos años atrás, 8, 9 van a ser ya, en el 2012 yo tuve un accidente. Mis compañeras de trabajo, mis amigos, todos querían venir a verme. Yo estaba postrada en cama. Yo no quería ver a nadie. No quería ver a nadie. Contrariamente, hoy en día quiero ver a todo el mundo y abrazarlo. Entonces, cosas de la vida. Primero no quiero ver a nadie, pero ahora quiero verlos a todos. Quiero tener unos lindos encuentros que hacemos en casa de Ociel, algunos que hemos hecho aquí en mi casa. No sé, me hace falta el apapacho, el abrazo, el cariño de ustedes. Esta pandemia me tiene... Por eso que están... Ha ido saliendo adelante mi jefe, pero yo le pedí ir a la corporación presencial. Voy 2 veces a la semana, voy en la mañana, el día lunes, el día jueves, en fin, si se me requiere otro día, voy otro día, porque necesito salir de acá, a pesar de que yo aquí en mi casa me he dedicado a las plantas. Parece bosque, como tengo allá atrás los que conocen mi sitio acá. De verdad, he plantado hasta árboles. Esta ha sido una terapia, pero increíble, increíble. Pero no se me quita la ansiedad, eso de querer ver gente, de compartir, de la necesidad del contacto, de tocar, porque yo soy de eso, yo soy de piel. Entonces, eso, ¿cómo se maneja? Toda la charla de Jorge, lamentablemente, pero espero verla después en línea. Pero, ¿cómo se maneja? No, por favor, díganme, ayúdenme. Voy a mandar un video sobre técnica de respiración consciente para el control de la ansiedad, que yo lo estoy usando mucho en estos días y funciona muy bien. Fantástico. Te lo voy a mandar a Emilio también para que lo pueda compartir con todos los compañeros. Pero son técnicas que vienen del yoga de mindfulness y la verdad es que han resultado muy, muy bien. Muy bien. Así que te lo voy a agradecer. Nuestra querida amiga quiere hablar. Así es. Buenas noches. Hola. Un placer verte, Jorge, y escucharte de nuevo. Muchas gracias. A principio de la pandemia también hicimos varias reflexiones respecto a cómo enfrentarla. La verdad que yo creo que el problema máximo es la soledad. La soledad. Pero hay que revertir la situación. Y a mí, yo estuve un año sola en mi casa, tengo una casa bonita. Yo sacaba la mesa, comía afuera, leo, veo series, veo teleseries, me conecto con mis amigas, hice un curso de italiano, bueno, varias actividades que me ayudaron a mí a sobrellevar la pandemia. Pero me faltaba algo, me faltaba el contacto con mi familia. Mi hija está en España, mi nieta está en España, mi hijo vive en Maipú, mi otro hijo vive en Valparaíso. Hasta que luego ya me puse las 2 vacunas y ahora hace 2 meses que estoy aquí en Valparaíso compartiendo con mis nietos. Y esa ha sido la mejor terapia. No necesito nada más, nada más. Entonces yo creo que básicamente también me ha ayudado a un conocimiento interior, porque nosotros siempre estamos preocupados de lo exterior y nunca no tenemos una introspección. También me ha ayudado a conocerme, a conocerme y a reaccionar positivamente ante todos los efectos que nos ha traído la pandemia. Yo creo que mentalmente estoy bien porque siempre he tenido una actitud positiva al respecto. Tengo muy buenas amigas, nos conectamos por estos medios, nos conectamos una vez a la semana. Bueno, y así he podido sobrellevarla en forma muy eficaz. Pero yo creo que sobre todo es el contacto con las personas que queremos. Y aquí estamos nosotros
también en contacto. Gracias, Jorge. A ti. Les quiero hacer un comentario de una reflexión que hace Jorge Calvo, que seguramente la mayoría conoce, y los que no lo conocen, un compañero de la UT, que hoy día es un escritor, y que es un tipo muy inteligente. Entonces, yo le hacía una pregunta. Le dije, ¿cómo has vivido tú, Jorge, este tiempo de pandemia? Y me dio una respuesta que me sorprendió y la quiero compartir con ustedes. Me dijo, mira, he aprovechado el tiempo de introspección porque uno corre todo el día y nunca está con uno. Así que he estado en esta etapa de autoconocimiento, de saber qué es lo que he hecho y lo que no he hecho. Él es escritor, está siempre creando en su cabeza, un hombre muy inteligente, pero me llamó la atención. Entonces, si uno puede mirar a toda la parte positiva, yo creo que este es un tiempo donde uno debe mirarse, que nos cuesta mucho. Exacto. Como diría el cantor, no cuesta nada, ¿ah? Mirarse para adentro, pero a nosotros nos cuesta de pronto. Compañero Patricio, le damos la palabra si quiere compartir algo. Por ahí lo estuvieron anunciando, pero después desapareció de la pantalla. No tenemos audio, tienes que... Activa tu micrófono, Patricio. Patricio, tienes que desmutear el micrófono. Ya, ahí Ahí, me Patito. escuchan. Ya. Ahí sí, Te Pato. escuchamos bien. Bueno, yo les decía que primera vez que participo en una actividad de un grupo así, me ha parecido interesante. Tal vez por mi carácter la encuentro un poco lenta, ¿ah? Tal vez por mi carácter, que yo soy un poquito apurón. Pero en general me parece bien, las personas han podido expresar sus inquietudes, sus sentimientos, y creo que para todo esto representa una muy buena terapia, porque lo que a uno le dio resultado, a otro le puede servir después. Así que yo agradezco a mi amigo Omar por la invitación, y también le agradezco a todos ustedes y al psicólogo por la oportunidad que me han brindado. Muchas gracias. Okay. Muy bien. Muy bien, Pato, muy bien, Pato. ¿Alguien más quiere...? Quiero hacer una pregunta al compañero psicólogo. Habló de pensamiento positivo y que eso, a diferencia de la otra conducta que genera cortisol, el pensamiento positivo genera una sustancia y no me recuerdo el nombre, no alcancé a anotarlo. Endorfina. Claro, lo que se postula es que produciría una prolongación de un filamento. ¿Sí? Y entonces eso está demostrado que produce ese efecto y que pueden medir entonces la salud mental de una persona con solo hacer ese estudio. A eso se refiere. Interesante. Para complementar esa idea y como para ir cerrando, creo yo, señalarle lo siguiente. Algunos de ustedes habrán escuchado hablar de Viktor Frankl, un famoso psiquiatra austríaco que vivió, por supuesto, el holocausto nazi. Toda su familia fue muerta. Entonces, él hizo la siguiente observación. Él observó que las personas que se planteaban optimistamente respecto a lo que iba a venir, respecto a que podían salvarse, etcétera, etcétera, eran personas que sobrevivían más tiempo. Las personas que se dejaron llevar por la idea catastrofal, que estamos perdidos, que no vamos a salir de esta, se terminaban debilitando mucho más tempranamente. Entonces él desarrolla toda una teoría que luego es uno de los fundamentos de la psiquiatría sobre la búsqueda del sentido de la identidad. Y hay un libro de él que se llama El sentido de la vida con sentido, ¿no? La vida con sentido, la búsqueda del sentido. Entonces, importante pensar positivamente, importante mirar esperanzadamente por difíciles que sean las circunstancias. Viktor Frankl, En busca del sentido. Bueno.
quisiera decir un par de cosas para terminar. Yo creo que este taller era más bien informativo, comentar un poco acá y allá, pero fíjese que apareció, yo creo que un camino a seguir para los compañeros y que tiene que ver con lo que decía Patricio Linares finalmente, que puede ser un espacio también de sanación. Algo habló sobre eso Fernando y Alexis. En algún momento poder hablar acerca de aquello que hemos callado durante tanto tiempo, que creo que sería como enriquecedor y sanador para cada uno de nosotros. Sí. Sin duda que sí. ¿Alguien quiere agregar algo más? ¿Cuál es la consulta de Jorge? ¿Dónde queda la consulta de Jorge? Les voy a mandar la tarjeta. No diga, porque van a estar todos allá en fila. Un Va a poco, ser larga la fila. un poco en broma y un poco en serio, compañeros. Yo desde siempre he ofrecido el aporte generoso, desinteresado de lo que yo pueda aportar a ustedes. Así que esa puerta siempre está ahí. Así que, y ustedes lo saben. Así que, por supuesto, no hay problema. Gracias, Jorge. A ustedes, a ustedes. Oye, perdón, yo no conocía a Miguel, no lo había visto antes, pero me parece, me dejó pensando mucho Miguel con su capacidad, digamos, también de análisis hasta en los momentos duros de los figuras, etcétera. Y desde la psicología, Jorge, yo diríamos que no tuve esos tipos de premios cuando me detuvieron. Pero este último tiempo será la pandemia, pues me ha dado por soñar y me levanto en las noches por una necesidad orgánica y justo me encuentro soñando cada tontera, y inclusive digamos que me ha dado por soñar de temas de apremio, de tortura, de persecución. Así que voy también a consultar a Miguel que me ayude. Bien. Bueno, compañeros, creo que no habiendo más intervenciones, quisiera dar las gracias a todos y cada uno de los asistentes, sobre todo y principalmente a quienes también tuvieron la capacidad de poder entregar su experiencia, digamos, su aporte, digamos, a la conversación, y particularmente a Jorge. Agradecer a Jorge por este gran aporte que ha hecho, digamos, hacia nosotros, digamos, y como él lo dice, y nosotros lo hemos corroborado, siempre lo hace desinteresadamente, digamos, y eso, digamos, habla muy bien de él, digamos, como integrante de esta corporación. Bueno, quedamos hasta acá, le damos las gracias nuevamente, cerramos y nos vemos en la próxima oportunidad. Señor presidente, ¿cuándo es la próxima oportunidad que nos veremos? Aparentemente la próxima semana, pero todavía no tenemos claro. Tenemos un acto el 25 de mayo. Vamos a conmemorar los 60 años de nacimiento o llamamiento de la FEUD, de la UT. Ya le avisaré. ¿Qué fecha es eso, Emilio? ¿Perdón? ¿Qué fecha sería eso? El 25 de mayo. Ya. 25. Les vamos a informar el fin de semana. Perfecto. Como siempre, muchas gracias por muchas gracias, Patricio, de haber estado hoy día también y acompañándonos y que te integres. Acá hay toda una vida de la UT que yo estoy muy feliz, contento también. Es otra de las cosas que me produce un efecto muy importante para compartir y cambiar soledad por compañía. Gracias. Gracias, Jorge. Buenas noches, compañero. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias, Jorge. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias. Fernando, Buenas Emilio, Gracias. gracias.